1869, por el alemán Hans Jekyll, se hizo el término ecología, nombrando así a las ciencias que estudian las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente. Fácil, ¿cierto? Sí, pero ¿qué es vida? Fácil de identificar, pero muy complicado de definir, puesto que es el resultado de las interacciones que se dan en los sistemas que llamamos organismos. Es una característica emergente de sistemas complejos llamados sistemas biofísicos. Los sistemas biofísicos son los que están compuestos por elementos vivos, organismos, y elementos no vivos que interactúan entre sí. Entonces, el sistema es un conjunto de elementos que interactúan gracias a que hay un orden y una entrada de energía. El ecosistema se clasifica en acuáticos y terrestres. Los acuáticos son aquellos en los que hay una masa de agua como un mar, un río o un lago, y su clima es muy variable, ya que depende de la temperatura, humedad, presión, entre otros factores. Tienen mucha flora y fauna. Los acuáticos obtienen el oxígeno por medio de las branquias, que estas son las que son como los pulmones, pero para los organismos acuáticos. Mientras que en el medio terrestre, los factores más importantes son el clima, el tipo de suelo y el relieve. Los organismos terrestres respiramos oxígeno por los pulmones, mientras que los acuáticos son los que filtran el oxígeno. Esa es la gran diferencia. Los ecosistemas se caracterizan por la existencia de varios factores que están relacionados. Estos factores o componentes se dividen en bióticos y abióticos. Componentes bióticos del ecosistema son los organismos vivos que influencian la forma de un ecosistema. Eso puede referirse a la flora y a la fauna, ya sea de un lugar y sus interacciones. ¿Pero qué creen que los individuos deberían de tener? Pues sí, estos deberían de tener un comportamiento y características fisiológicas específicas que permitan su supervivencia y su reproducción en un ambiente definido. Estos se clasifican en 3 tipos. Los primeros son los productores, los que fabrican su propio alimento. Los segundos son los consumidores, los que no pueden producir su alimento. Y por último, pero no menos importante, son los descomponedores, los que se alimentan de materia orgánica descompuesta. Componentes abióticos del ecosistema. Son los factores físicos y químicos de un ecosistema. Estos factores son los que no tienen vida, garantizan el correcto funcionamiento de los ecosistemas en nuestro planeta. Y está de ejemplo como la temperatura, el agua, el pH, el suelo, la humedad y el oxígeno. Distribución de especies. Es la manera en que un taxón biológico está dispuesto espacialmente. La distribución de las especies no debe confundirse con la dispersión, que es el movimiento de individuos a partir de su área de origen. La distribución agrupada es el tipo más común de la dispersión que se encuentra en la naturaleza. En la distribución agrupada, la distancia entre individuos vecinos se reduce al mínimo. La distribución uniforme es menos común que la distribución agrupada. Las distribuciones uniformes ocurren en poblaciones en las que la distancia entre los individuos vecinos se maximiza. La distribución aleatoria, también denominada como espaciado impredecible, es la forma menos común de la distribución espacial en la naturaleza y ocurre cuando los miembros de una especie determinada se encuentran en entornos en los que la posición de cada individuo es independiente de la presencia de otros individuos y esos no se atraen ni repelen unos y otros. Densidad ecológica. La densidad ecológica es el número de individuos por unidad de hábitat. Se trata de una característica importante en el estudio de las poblaciones. Además de la densidad ecológica, existe también la llamada densidad cruda, la cual se define como el número de individuos por unidad de área total. Conceptos de población. El concepto de población no solamente es distinto para cada disciplina teórica. Incluso para una misma disciplina, dicho concepto admite muchas definiciones. Concepto de población en demografía.
En demografía, la población puede ser entendida como objeto de análisis estadístico o como volumen poblacional contabilizado en un determinado momento. Población como sistema reproductivo. La población se entiende como una estructura con continuidad en el tiempo compuesto por personas, de las cuales se estudian las características y los comportamientos que condicionan dicha permanencia, es decir, las características de su supervivencia previa al fallecimiento y el modo de sustitución de las personas que mueren por nuevos individuos. Población como número de habitantes en un lugar o región. La población es el número de personas que habitan en un lugar, país o región determinados, en un momento dado. Suele contarse en los censos de población, que en cada país constituye un conteo de sus habitantes realizado por el propio Estado o alguna institución pública o privada. Por último, concepto de población en otras disciplinas. Para disciplinas como la antropología, la biología, la sociología, la estadística, las ciencias actuariales, el concepto de población es distinto y remite, en general, a grupos de población estudiados por algunas de sus características previamente determinadas para ser objeto de estudio. Aunque algunas de las técnicas de esas disciplinas, sobre todo estadísticas, son utilizadas por la demografía, su objeto es otro. Diferencias entre la educación ambiental y la ecología. La educación ambiental enseña cómo comportarse para poder mantener el equilibrio ambiental. Nos ayuda a crear conciencia en nuestros pensamientos sobre qué le hacemos al planeta. Y la educación ambiental no es una ciencia. En cambio, la ecología estudia el ambiente y dice cómo es el correcto balance para el medio ambiente para que pueda existir el hombre y el medio. Nos indica métodos para llegar a ser una conservación del medio. Y la ecología es una ciencia. Es la ciencia que estudia las condiciones de vida de los seres vivos a nivel especie, población, comunidad, ecosistema y biosfera y la interrelación entre ellos y el ambiente que habitan. Los factores que influyen en la densidad poblacional son los siguientes: natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. La densidad de población es una medida de distribución de la población de un país o región que es equivalente al número de habitantes dividido entre el área donde viven. Natalidad se refiere al número de personas que nacen en un lugar y en un periodo de tiempo determinado, en relación con el total de la población. Mortalidad es la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinado en relación con la total de la población. La inmigración es un movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. La emigración es un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Una población es un conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área más o menos definida y que comparten determinado tipo de alimento. Su tasa de crecimiento es determinada por la diferencia entre el número de organismos final e inicial dividida entre esta última cantidad. Estas variaciones poblacionales son debidas a múltiples factores que se encuentran interrelacionadas entre sí. En primera instancia está la calidad de la zona que se toma como referencia, la cual dicta el interés de las poblaciones por esta. Cuando la calidad de la zona se vuelve insustentable para sus habitantes, mayormente por cambios climáticos, esto deriva en dos posibles acontecimientos para la especie en cuestión: la desaparición eventual de la población entera, caso plausible para especies endémicas de zonas muy particulares como lo es el ajolote, o movimientos migratorios hacia un paraje de mejores condiciones, los cuales son en sí mismos otros factores de crecimiento poblacional, pues los animales que migran de su lugar de origen
representan un decrecimiento en el número de organismos de dicha parte y, por el otro lado, un incremento para el espacio al que decidan inmigrar. Los efectos del cambio ambiental sobre las variaciones poblacionales no solo se manifiestan en forma de migraciones, sino que en ocasiones puede hacerlo a través de cambios en la fertilidad y fecundidad de los organismos circundantes. Esto resulta mucho más perceptible en animales acuáticos que ejercen una fecundación externa, es decir, una fecundación en la que los gametos se unen en un medio externo. Tómese de ejemplo los sapos. La hembra suelta sus huevos en el agua y el macho sus espermas. ¿Qué pasaría si un día el agua del hábitat se contaminase lo suficiente como para que los gametos fuesen incapaces de mantenerse con vida al entrar en ella? La fecundidad caería a cero, mientras que la población se mantendría fértil. Sí, por el contrario, una población se encuentra favorecida por los factores previamente mencionados. Existe la posibilidad de que sus números generen un desequilibrio ambiental, pero por lo general esto lo impide la misma naturaleza, lo impiden las cadenas alimenticias y las redes tróficas. A fin de albergar comunidades estables entre los animales, existen relaciones depredador-presa que sirven para que haya una transferencia constante de nutrientes y energía en esta cadena, impidiendo su monopolización por parte de algunos de sus integrantes. Se componen de 4 roles principales. De los productores, quienes generan su propio alimento mayormente a base de agua, rayos solares y glucosa, del cual las plantas son el ejemplo por excelencia. De los organismos secundarios o herbívoros, que se alimentan de organismos productores como lo son las vacas, las gallinas o cualquier otro tipo de animales de ganadería. De los animales primarios, consumidores que se alimentan de otros consumidores, o sea, carnívoros u omnívoros inclusive. Y finalmente de los descomponedores, que son todo organismo que consume cadáveres y transforma dicha materia inorgánica nuevamente en orgánica. Al haber infinidad de animales que entran en estas categorías y se relacionan de algún modo con la mayoría de estas, se forma un conglomerado de cadenas alimenticias, también llamada red trófica, que es una mejor representación de esta compleja serie de relaciones intraanimales. La ecología es una ciencia multidisciplinaria en la cual utiliza herramientas de otras ramas como lo son la física, química, geología, geografía, matemáticas, climatología y meteorología y ética. La física se relaciona con los procesos bióticos que tienen que ver con la transferencia de energía, desde los productores que aprovechan energía lumínica para producir compuestos orgánicos, hasta las bacterias que obtienen energía química mediante la desintegración de otros organismos. La química se relaciona con procesos metabólicos y fisiológicos de biosistemas dependiendo de reacciones químicas, haciendo uso de sustancias químicas del entorno. La geología está relacionada ya que la estructura de los biomas depende de su estructura geológica del ambiente. La geografía, esta es muy importante a causa de la distribución específica de los seres vivientes sobre la Tierra. Las matemáticas son imprescindibles para la ecología, como el cálculo, la estadística, etc. Cuando ecólogos buscan información específica acerca del número y distribución de alguna especie, crecimiento demográfico, entre otros. La climatología y meteorología ayudan a entender las variaciones en las condiciones del clima o región. Esta ayuda a los ecólogos a saber cambios regionales y globales con la distribución. La ética promueve los valores contenidos en el ambientalismo científico.